para la Paz, la llamada G, que tanto malestar le ha causado especialmente a los señores del CD, del Centro Democrático. Hoy vamos a tratar estos temas porque son de importante actualidad y los vamos a compartir con el compañero de fórmula, el doctor Alberto Ramos, PhD en política económica, 2 maestrías, profesor internacional y que desde luego siempre acompaña este programa y que voluntariamente ha aceptado ser el subdirector del mismo. Y ustedes ya lo han tenido varias veces aquí como encargado en el desarrollo de este programa. Alberto, muchas gracias pues, por estar acá, ya sobra decirlo. Sí, gracias por la invitación nuevamente, Luis Hermes. Vamos, en efecto, a tocar estos temas que tienen que ver, amables televidentes, con la implementación de los acuerdos desde el punto de vista jurídico y con la implementación en la práctica de lo que va a ser la transformación de la sociedad colombiana, porque los acuerdos de paz se firmaron para crear una expectativa de transformar a la sociedad colombiana y al Estado, que durante tanto tiempo se negó a una apertura política durante varios gobiernos y que, habiéndolo intentado el doctor Belisario Betancur, el doctor Virgilio Barco, presidentes como Gaviria, Samper, Pastrana, claro, que intentaron procesos de paz con las guerrillas, pues no se concluyeron y los que se hicieron fueron unas terminaciones imperfectas, lo que llama la paz imperfecta. Por ejemplo, en el 91. Bueno, Barco también sí lo hizo con el Barco lo hizo con el M-19, sí, pero digo paz imperfecta en el sentido de que no entraron todas las guerrillas. Sí, claro. El M-19 se desmovilizó, el PRT, el Quintín Lame, sí. el EPL y una fracción del ELN, que es la CRS, la Corriente de Renovación Socialista. Pero las FARC en el año 91 y el ELN no concluyeron nada en Tlaxcala y en Caracas. Entonces, esa es una paz imperfecta y siguió la guerra, es lo que quiero decir. Sí, claro, estamos de acuerdo. La FARC trató inclusive y hizo un alto en el camino en la época de Belisario Betancur. Estuvieron... Claro, pero luego vino esa gran matanza donde se formó un partido político que fue la UP. Y la gran matanza de más de 4.000 militantes de la UP. Y fracasó entonces el proceso. Lo mismo que Belisario Betancur también lo intentó con el M-19, pero la toma del Palacio de Justicia en el noviembre del 85 frustró todo y alteró pues, el orden social, el orden político. Social. Correcto. Pero entonces empecemos con la implementación, el tema de la implementación y los obstáculos que esta implementación ha tenido. El gobierno nacional, cumpliendo con los acuerdos de La Habana, pues sin duda alguna crearon las zonas campamentarias campesinas para que allí en diferentes zonas del país se pudieran establecer y desmovilizarse los miembros de la FARC. Y desde luego, empezando desde el día D+1, empezaran a entregar las armas paulatinamente hasta llegar a los 180 días en que se debe hacer entrega total de las armas, las físicas, las que tienen, aparte de eso lo que tiene que ver con las municiones y también todas las caletas que según ellos mismos han descrito son como 900 caletas que tienen, donde tienen el armamento enterrado. Ahí ya se presentó un problema. Bueno, entonces ahí tenemos dos aspectos. Como usted lo ha descrito, son 27 zonas veredales o campamentarias donde se han ido desmovilizando y localizando la FARC hasta completar más o menos 7.000 hombres, ¿sí? Que eran los activos, porque otra cosa son los milicianos. Y esos activos encontraron que por el desfase en los tiempos del conteo o los cálculos que se hicieron, por la pérdida del plebiscito
tarde se inició esa movilización y no estaban listos los campamentos. Y aquí ha habido toda una crítica y un cuestionamiento porque son carpas o cambuches, no hay acondicionamiento. Pero la gente del Centro Democrático han dicho que son hoteles de 5 estrellas con habitaciones y salones VIP. Y jacuzzi. Y jacuzzi y todo. Que ahí. son unos cambuches. Pero tan peor que cuando ellos estaban en sus zonas como guerrilleros, ¿verdad? No, bueno, pues no hay derecho. La población puede ir entonces comparando, ustedes con todas las noticias que han escuchado, si en efecto están con lujos, con comodidades, resorts. Así dijeron. ¿Dijeron? Sí. Cuando realmente, sí, durante 52 años, los guerrilleros en diferentes generaciones, porque no son los mismos, son de relevo, aunque algunos se llevan 39 años, como Carlos Antonio Lozada, y otros más, pero hay algunos que apenas llevaban 10, 8, 5, 6 años, han estado en el monte. Pero no quiere decir que al desmovilizarse tengan que estar otra vez en condiciones que son infrahumanas. Entonces, mire, allí, ¿cuál ha sido la crítica? Porque no ha sido falta de voluntad del presidente Santos ni del gobierno. Es la lentitud del aparato del Estado, que en la contratación de unos mínimos que pueden ser con los constructores, los materiales, es decir, todo el equipamiento, pues los trámites contractuales alargaron la construcción, el inicio de obras de saneamiento, de infraestructura mínima para que estén allí los guerrilleros. Alberto, pero yo pienso que no son ni siquiera las mínimas. Es que, mire, usted ha visto por televisión, se ha visto. Es decir, ellos duermen en un piso que es de barro, cuando llueve es un barrial. Eso es inhumano. Es más, hay guerrilleras que han dado a luz en ese mismo medio, infrahumano. Siquiera fueran baños, unas letrinas horribles que la usan para todo, para la ducha, para todo, y allí mismo. ¿Cómo pueden estar diciendo que haya gente que sea capaz de decir una cosa de esta por mentir? Eso no tiene sentido. Y mientras esto sucede, la oposición desde la capital y desde las ciudades hacen todo lo que está a su alcance para desbaratar el proceso de paz, que todavía jurídicamente no ha terminado porque la implementación está en marcha en el Congreso. Cuando aquí tenemos 3 fases que hemos estado planteando, una que es la desmovilización para ubicarlos en los campamentos, la entrega de armas con verificación de la ONU y el cese al fuego definitivo, que es lo que la ONU vino a verificar. Claro. Y mientras tanto hay una oposición cerrera, digamos muy radical, ¿no? Cuestionando desde un baile en Nochebuena hasta la atención que han tenido en esos resorts que no son sino cambuches. Es decir, cuando la gente debería estar satisfecha porque una guerrilla se desmoviliza y deja de ejercer la violencia, lo que hay es un malestar porque consideran que por cosas nimias tratan de armar, digamos, noticia internacional de que las FARC le colocan conejo al proceso. Es decir, cualquier extranjero se aterra de que en vez de celebrarse que esa guerrilla se esté desmovilizando porque han mostrado voluntad, cuando todavía el ELN apenas está empezando las conversaciones, cuando hay otros actores violentos, armados, y cuando hay violencia en las ciudades, Colombia no va a lograr la paz real, sino que está logrando una paz parcial con un grupo armado y a ese no lo dejan desmovilizar. Yo no me recuerdo en qué guerra y en qué batalla, de cuál, si fue en la Guerra Mundial, no recuerdo muy bien, pero tampoco recuerdo en qué batalla en este momento, se realizaban unas gestas deportivas y los enemigos en guerra paran sus fusiles para poder mirar el partido. Y luego de eso nuevamente cada quien vuelve a su trinchera. Yo creo que hacer de la cuestión de un baile en pleno diciembre
de unos señores que acaban de entregar las armas para poder vincularse al logro de volver a la civilidad, volver al seno del aparato del Estado en general y buscar la paz. Por el contrario, a mí me parece que eso era muy noble, muy bueno. A mí me parece que era muy bueno que se entendiera cómo no lo pueden hacer en el monte, pero qué rico es hacerlo cuando las armas desaparecen, cuando las armas que no son las armas del Estado desaparecen, para poder vivir en paz y demostrar que hay armonía y lo más importante, hay sana convivencia, porque es que el fin último de la Constitución es buscar la sana convivencia entre todos los seres que conformamos este país maravilloso que se llama Colombia, y que en su artículo primero constituye al país como un Estado social de derecho constituido en forma de república unitaria, pero que se basa fundamentalmente en la estricta relación de la defensa del ser humano en el marco de la defensa de los derechos. ¿Ah? Entonces, Correcto. ¿cuál es lo malo que tiene eso? Entonces, el papel de la ONU podemos nosotros aquí también resaltarlo, porque la ONU ha venido cumpliendo la internacionalización del conflicto, que el presidente Santos lo logró con presencia de delegados de UNASUR durante los últimos 2 años, estoy diciendo, de la OEA, de Alemania, los países amigos, Venezuela, Cuba, Chile, Noruega, Estados Unidos con el señor Bernard Aronson. O sea, el conflicto se internacionalizó, pero la presencia de la ONU y una resolución del Consejo de Seguridad que le dio un marco jurídico, legal e internacional a esto de la verificación, me parece muy valioso, porque la ONU durante muchos años, 52 años, y Colombia entró a la ONU desde el año 45 cuando nació, y desde el año 64 que se inició el conflicto con la FARC, la ONU no había intervenido tan eficazmente, no había intervenido. No. Y eso es lo que quiero que destaquemos, doctor Luis Hermes. Pero por supuesto. Porque eso le da un sello y una garantía a lo que se está haciendo, de que no se trata de algo que sea encriptado, oculto o subrepticio, sino que es un hecho internacional del derecho internacional para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos y protocolos y tratados que Colombia también tiene firmados. Eso que quiero destacar, lo de la ONU. Sí. Lo otro tendría que ver con el papel de los movimientos sociales. La realidad, y dejo esto aquí solamente enunciado, es que ¿qué van a hacer los movimientos sociales en el posconflicto? Cuando son los verdaderos actores frente a lo que debe ser la recomposición de los partidos políticos que están deshechos, que están buscando coaliciones para las próximas elecciones, que se volvieron unipersonales, casi que nanopartidos, cada uno tira por su lado, que se transmutaron desde el año 91 hasta ahora, pero que son los mismos del bipartidismo con unos nombres allí, y que no hay una verdadera, digamos, fuerza de izquierda organizada, y que el Centro Democrático hace parte de la otra derecha que tuvo el poder durante 8 años y le hace oposición a quien era su hombre dentro de ese gobierno y su ministro de Defensa. Es decir, una confusión enorme en cuanto a los partidos, pero los movimientos sociales, ¿qué papel van a cumplir? Es, creo que el más importante. Sí, pero frente a eso, Alberto, yo quisiera primero retomar el papel de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que hoy ya, pues obviamente, está caracterizada por representantes del más alto nivel, no solamente nacional, sino internacional, que deben seleccionar el resto de los jueces que van a constituir las diferentes salas donde se va
hacer el juzgamiento de todas aquellas personas que de una u otra manera han participado en esta guerra que nos ha tenido en las condiciones en que hemos vivido por más de 52 años. Es decir, no solamente se trata de aquellos que han estado en el conflicto como son los miembros de la FARC. No, la justicia tiene que ser justamente prolija para cobijar a todos. Y en ese sentido también tiene que cobijar a las fuerzas militares que han estado inmersas en delitos que van más allá de natura en cuanto al proceder militar, o sea, los falsos positivos y todas estas cosas irregulares que han hecho. Pero también aquellos auxiliadores de la guerra que sin ser miembros de la FARC o miembros de las fuerzas militares o de la fuerza pública colombiana, también han aupado allí en cuanto a que han servido o de instigadores, y allí encontramos a muchos miembros del Congreso de la República que hoy están justamente juzgados unos, presos otros, investigados otros, y también los comerciantes, los industriales, que de alguna manera también pudieron estar allí inmersos y que crearon grupos paramilitares que sirvieron en todo este proceso que se convirtió en un caldo de cultivo y que les servía, para decirlo claramente, a intereses muy particulares. Y por eso también tendríamos que decir que hay fuerzas ocultas que no quieren que esa guerra pare, porque es que la guerra produce dividendos para unos cuantos. Mucha gente no sabe, pero hay personas que viven de la guerra. Y por eso esta justicia especial para la paz, que debe empezar a estructurarse para poder tener conocimiento de la verdad, justicia y reparación, y que sin duda alguna, a pesar de que algunos miembros de algún sector político viven echando sátira continuamente por la justicia especial para la paz, es que esta es la mejor justicia, y tú lo decías, la ONU mismo ha intervenido y aceptando que en ningún país del mundo se ha hecho nada mejor que lo que estamos haciendo en Colombia frente al juzgamiento de las personas. No se hizo ni en la Segunda Guerra Mundial. El juicio de Nuremberg, ¿a cuántos juzgaron? ¿Y a cuántos judíos mataron? A todo Hitler, más de 6 millones de judíos. ¿Y a cuántos países le hizo daño? A muchísimos países. ¿Y a cuántos juzgaron en el juicio de Nuremberg? Claro, allí, pues los libros de historia y los registros dicen que fueron 50 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Toda la guerra. 6 millones de judíos que asesinaron los nazis y los fascistas italianos. Y bueno, pero fue un exterminio, un holocausto el que se dio. Entonces, muy bien traído el caso de Nuremberg, porque ese es un tribunal especial de justicia transicional. Pero no se llamaba así. O sea, esto se llama justicia transicional hace 20, 23 años o 24 años, con el proceso de Sudáfrica, luego en Sudán, y lo que se ha dado en Bosnia-Herzegovina, en Sierra Leona, en Ruanda, etc. Es que pero lo de Ruanda, y para que tú sigas, lo de Ruanda, uno se escandaliza aquí por nada. Lo de Ruanda, en 100 días prácticamente, la guerra no duró un año casi, entre los Hutus y los Tutsis, 800.000 muertos. 800.000 muertos. Y a machete. Y a machete. La gente, la gente que iba a morir le decía, le pago para que me dé un balazo y no me mate a machete, no me pique. ¿Ah? Imagínense, eso fue en el año 94, sí, el 94. Donde la ONU no intervino oportunamente porque no se aprobó en el Consejo de Seguridad la fuerza de disuasión. Intervino solo al final con los cascos azules, y ustedes saben, televidentes, que los cascos azules intervienen solo para carácter humanitario, sanitario, hospitalario y de desminado. Pero llegaron, y ahí está la famosa película del Hotel Ruanda, que era un hotel de refugio, y así hubo algunos lugares de paso, pero la persecución fue enorme. Bueno, y ya que están diciendo el Hotel Ruanda, hay otra película que les recomiendo, de lo mismo. Cuando Dios, los 100 días en que Dios se olvidó de Ruanda. Y el genocidio de
Exactamente, y el genocidio de Ruanda, que es otra. Sí, son Sí, tres son películas. tres. Genocidio de Ruanda, los 100 días que Dios se olvidó de Ruanda y el Hotel Ruanda. Correcto. Bueno, entonces la justicia transicional opera, como en el caso de Sudáfrica y en los otros países que hemos mencionado, para hacer la transición entre el conflicto, la guerra y el posconflicto, o sea, para que se pueda lograr o una desmovilización o buscar una verdad o un perdón o una reparación o una no repetición. ¿Por qué? Porque son países donde la justicia ordinaria no ha funcionado, no ha operado. Porque si hubiese operado, pues habrían juzgado, capturado a los guerrilleros y no tendrían que buscarse una justicia especial, que es la transicional, porque en estos casos es una justicia política, de pacto, de arreglo, para que haya una especie de justicia que no pudo la otra aplicarse. Por No, eso, y para buscar la paz, ¿no? Es una justicia justamente, por eso tú lo estás diciendo, y así es una justicia de transición, una justicia especial, solamente rige para eso y para ningún otro caso más. Entonces, los del Centro Democrático muchas veces dicen, ¿cómo es posible que a un tipo que se roba tal cosa le meten 7 años o 10 años y a un guerrillero le van a meter 5 años? No, porque esa es una justicia especial, su nombre mismo lo dice, de transición, y se aplica solamente para resolver un conflicto que impide la sana convivencia y para hacer un alto en el camino, donde le dice a la gente, tenemos que conocer, vamos a entrar en una paz, y se negocia con los enemigos. Con los amigos uno no negocia una paz. no. Y cuando no han sido vencidos, porque si hubiesen sido vencidos les aplican la justicia ordinaria. Pues claro. Entonces, el problema es que en Colombia el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas no vencieron totalmente a la guerrilla. Y la guerrilla a su vez nunca venció al ejército. Entonces el daño era para la sociedad civil, para la economía, para los recursos naturales, etcétera, etcétera. El arreglo que hace el presidente Santos conlleva que tiene que haber un tipo de justicia, porque tampoco puede decir, bueno, váyanse para la casa. Miren ustedes, lo que estamos hablando es que no se van para la casa, se van a una zona campamentaria. Entreguen las armas, tiene que haber un registro como un monitoreo internacional. Cesen el fuego y luego sí busquemos la reinserción. ¿Qué van a hacer ellos en la vida civil dentro del posconflicto? ¿Y cuál es la justicia que se les va a aplicar? Porque se les va a aplicar un tipo de justicia, así sea light, soft, como llaman los ingleses, o sea, suave, pero tiene que aplicarse. Y buscar la verdad, pero para todos, también para los que patrocinaron la guerra, la alentaron, y también para los militares. Entonces, también tienen derecho a acogerse a esa justicia. De hecho, ya están saliendo. Y están saliendo porque tiene que ser por igual, porque no puede ser que los militares entonces los van a juzgar con la otra justicia. No, vienen acá. Lo que no pueden es aparecerse patos a una justicia donde ellos no han estado en el conflicto, como por ejemplo Diego Palacios, un ministro que soborna a una parlamentaria para que vote en una reelección y ahora dice que me acojo. Él no es parte del conflicto, claro, es un delito común. Él dice que me acojo por la extensión, que el delito se cometió era para poder contribuir a vencer a la FARC. O sea, es un cuento reforzado, que la gente, pues, sería un saboteo a este tipo de justicia. No puede ser que una justicia que se está construyendo, Luis Hermes, en medio del fracaso de la otra justicia, es decir, porque no operó. ¿Sí? No es como decía el procurador Ordóñez, bueno, entonces aplíquele en todo el peso de la ley, pero ¿cuál peso de la ley si no los habían vencido? ¿Dónde? Primero hay que cogerlos. Había 2.500 guerrilleros presos, eran 7.000, pero ya agotados porque realmente los dos gobiernos de Uribe los redujo, claro, pero llegaron a ser 35.000. Claro, ¿sí? En la época de Pastrana eran 35.000. Exactamente. Entonces, tiene que ser un tipo de justicia como la que estamos hablando, y ahora ya se aprobó por Fast Track. Pero la importancia del Fast Track es que viene ahora la creación de un tribunal con magistrados de alto
turmequé, ¿Jurídico? digamos, juristas internacionales, juristas nacionales, para poder, digamos, aplicar las penas que merecen. ¿Sí? Son de 5 años, de 8 años y de 20 años. Los que confiesen, los que no confiesen tendrán pues unas penas mayores. Claro. Unas penas mayores. Pero también hay otra cosa. Porque no tendrán ningún beneficio. Y no puede ser los que cometieron delitos de lesa humanidad Claro, los ni delitos crímenes no de guerra. son indultables. Porque además nosotros estamos acogidos al Instituto de Roma, no se pueden amnistiar los delitos de lesa humanidad. Pero una cosa también importante aquí, para que terminemos esta parte, Alberto, y tiene que ver con que en los países donde se ha logrado conseguir la paz a través de acuerdos, la guerrilla se reincorpora a hacer política, porque eso es la esencia última de la reintegración es hacer la política, es vivir el desarrollo del quehacer del Estado, y el desarrollo del quehacer del Estado se hace a través de la democracia, en los países democráticos, y eso se hace buscando el cariño y el calor del pueblo a través del voto. Bueno, entonces ahí tenemos 3 temas. 1, la formación de un partido que ellos van a crear. Nos lleva a la formación de un 2, partido. el estatuto de la oposición que se ha ventilado también Como resultado de lo el mismo. fast track. Por fast track. Y 3, la reforma política y electoral para poder crear un escenario de competencia de los partidos tradicionales, convencionales, de los nuevos partidos y de las nuevas circunscripciones que Para le la darán participación democrática a sectores sociales donde la guerra no dejó que participaran en política y que merece que aparezcan nuevas fuerzas para que sea un país pluralista en lo político y no monopartidista ni bipartidista. Le quiero decir, si eso no es así, pues desaparecerá la FARC, pero vendrá otro grupo político posteriormente, porque las desigualdades en esto que estamos hablando no da lugar a lo que tú estás explicando, Alberto, que es la búsqueda del consenso y de la lucha política dentro del marco democrático. Y si uno encuentra que no hay democracia, pues entonces la gente nuevamente tendrá que empuñar el fusil, porque piensa que dentro de la lucha para poder conseguir el cariño del pueblo y llegar donde se toman esas decisiones de poder, no puede hacerlo, pues vuelve a empuñar las armas. Claro, los que empuñaron las armas y son delincuentes políticos, ¿sí? Insurrectos, cuando termina la guerra, si ganan la guerra, como en el caso de Cuba o de Nicaragua, se vuelven Estado. Claro. Presidente, ministros, se toman de todo el Estado. Cuando no se lo pueden tomar, como en El Salvador o en el caso de Colombia, entonces reinsertan poderes y reinsertan personas, pero arman un partido político para no utilizar las armas, sino que la política común, convencional, entran en competencia para llegar al poder. Porque es que los delincuentes políticos han hecho política armada. Por eso es que aquí en Colombia, mucha gente que no ha diferenciado a delincuentes comunes como las mafias o los paramilitares u otros grupos armados, no pueden recibir los beneficios del delito político porque nunca tuvieron un proyecto de toma del Estado, sino de vivir alterando la situación estatal, como por ejemplo las mafias intimidando al Estado, como hacía Escobar, para que los negocios pudiesen prosperar. No, aquí en el caso de las guerrillas que también incurrieron en delitos comunes, se vuelven políticos porque su acción inicial era la toma del poder y era una rebelión contra el Estado. O sea, ese es el espíritu de la rebelión históricamente de los que se alzan en armas. Pero puede darse también otra situación, porque no todos los miembros de estos grupos alzados en armas deciden enmarcarse dentro del contexto democrático. Y muchos, en todos los acuerdos que se han hecho entre grupos alzados de armas y el Estado, siempre queda una gente que quiere seguir en la guerra, pero bajo otras banderas, y se van creando organizaciones de bandidos,
de la inseguridad, que era lo que tú estabas tratando de explicar. ¿Qué va a hacer con esta gente? Claro, es la descomposición de los grupos armados, porque si no hay un plan de reinserción, entonces se descomponen y siguen utilizando las armas como delincuentes comunes, o se ligan o anexan a otros grupos armados. Hay quienes dicen que ya disidentes de la FARC se han anexado al ELN, que apenas está iniciando, y otros a bandas Al narcotráfico. de paramilitares o de narcotráfico, porque ya aprendieron a utilizar las armas. Por eso el proceso debe ser exitoso y hay que ayudar al presidente Santos a que termine bien el proceso para que no vayan a ninguna parte a utilizar las armas, sino que sea un logro, así sea una paz parcial, la desmovilización de una guerrilla. Harto trabajo ahora le costará a Juan Camilo Restrepo lograr un avance con el ELN, mientras que el vicepresidente Naranjo y las Fuerzas Armadas tendrán que luchar con un diseño de seguridad urbana que nada tiene que ver con las guerrillas, sino que son delincuentes comunes y violencias dispersas que alteran la vida ciudadana. Sí. Ahora bien, Entonces frente- hay una reforma política que se viene encima, sí, que el doctor Cristo la ha venido agenciando. sí. Esta reforma política tiene, pues, obviamente varios matices. Primero, tiene que ver con la cuestión del estatuto de oposición, que es muy importante. Segundo, sobre lo del voto que debe ser por lista cerrada. Una cosa que hay que tener en cuenta. Exactamente, Muy tanto importante. para Senado como para Cámara. Y para todo, Consejo también y Asamblea. Con el ánimo de evitar el caciquismo y que dineros ocultos entren allí, pero que además se compre prácticamente las elecciones municipales, departamentales, y que empresas como el caso de Odebrecht, que vamos a tocar, Que entran a financiar, entran a financiar, y a corromper a los partidos y al los Estado. partidos. Porque es que el voto en listas abiertas, que son, digamos, listas que no son cerradas, sino que cualquiera se inscribe y eso es el voto preferente, hace que se lleve al unipersonalismo, o sea, cada cual saca su campaña adelante, y al nanopartidismo. Cada quien es una O empresa. sea, que ya no es ni siquiera Famiempresa, sino que es una empresa individual, Sí, claro. el nanopartido. Una Por eso, lo que pasó en el 91, cuando el artículo 108 en la Constitución del 91 se redactó, y el 107 de que podían armar partidos políticos, movimientos sociales y movimientos políticos y grupos significativos. Con la reforma del 2009, en el acto legislativo, el umbral cerró estas posibilidades y la lista cerrada. ¿Qué ha pasado? Que entonces son 13 o 12 partidos que tienen personería jurídica y un monopolio sobre las curules, Claro, y una dentro de cada financiación partido, cada ilícita, y lleva la financiación Dentro de ilícita. cada partido, cada uno es un partido, porque cada quien es una empresa. Yo estoy de acuerdo. Entonces, en las listas cerradas, verdaderamente la gente vota es por el partido, y los curules son del partido, y la persona que no cumple con esas directrices, pues el partido lo sanciona, y entra otra persona, pero del partido. Aquí casi que es un uninominal, yo soy el dueño de mi curul, y no deja pasar a otro, y no van los mejores a Y representar cuando a- no vuelve, entonces mandan al hijo o a la esposa. Claro, por eso, porque es o una un empresa. familiar, porque es una empresa. Entonces, esa reforma electoral tiene una arquitectura jurídica del sistema electoral, porque va a haber un nuevo Consejo Electoral colombiano, ya no es el Consejo Nacional, sino el CEC, Consejo Electoral Colombiano. La registraduría no va a ser pues la única institución, sino que es parte de ese nuevo sistema, pero por encima está el Consejo Electoral Colombiano y habrá una Corte Electoral, y entonces el Consejo de Estado en la sesión quinta no vuelve a conocer los casos de demandas electorales, sino la Corte Electoral, nuevos magistrados, 7 nuevos magistrados. Ahí hay una pelea. aquí. Hay una Esa es la pelea, propuesta que pero tiene Esa es la propuesta Cristo. que tiene Cristo. Pero hay una pelea allí con el Consejo de Estado, porque la Comisión Quinta, que es la que se encarga sobre
todo lo electoral en el Consejo de Estado, solamente a un solo miembro de los 5 que integran esta sala le pareció muy bien, que fue el que está integrando la comisión, con la señora de la MOE y otros ilustres... sí, Alejandra Barros. Alejandra Barros, y unos ilustres personajes del quehacer en el dominio de cuestiones electorales. Pero el resto, inclusive el resto de todos los miembros del Consejo de Estado, no están de acuerdo con que se haga este movimiento y se le quite al Consejo de Estado, que está cumpliendo, es bicentenario prácticamente, se le quite esta sala y se adicione en forma parte en crear un Consejo Electoral. En eso, pues... Sí, está en discusión porque es una reforma que va en discusión. Bueno, lo de la lista cerrada ya lo hablamos, y lo otro es la financiación de las campañas para evitar la corrupción. Son los 3 aspectos. El gobierno planteó en una forma que me parece muy a la ligera la financiación total de los partidos. Eso no lo hace ningún país del mundo. Y eso tampoco resuelve el problema. Sí. Eso no va a resolver el problema. Es buscar el cómo logramos que no hayan dineros calientes de las mafias ni dinero de los empresarios que compran a los nuevos dirigentes del Estado. Los cooptan. Es el caso de Odebrecht como una transnacional de corrupción electoral en América Latina. Que quiero que miremos ese. Miremos el caso de Odebrecht. Ese es el resultado justamente donde hoy por hoy no solamente está metida la campaña del doctor Zuluaga, sino la campaña del presidente Santos, tanto la del 2010, que la dirigió Álvaro Uribe Vélez y todo el En el 2010 Santos era candidato de Uribe. Claro, y la del 2014. En el 2014 Santos ya tenía vuelo propio, pero tenía candidato Uribe a Zuluaga. Ajá. Y entonces Odebrecht no le importa, sino que el que gane, ellos puedan tener contratos. Por lo tanto, en Brasil, en Ecuador, en esta parte en Perú, reparten el dinero y corrompen a los que van a dirigir el aparato del Estado. Con anticipación. Entonces, eso no puede funcionar. Eso es lo que tenemos que tratar de ver, cómo logramos un proceso electoral lo más limpio posible. No es que el Estado tenga que darle la plata a todos los sectores y financie toda la campaña. A mi juicio me parece que puede financiar lo de publicidad, no dejar que nadie meta en publicidad. Si aparece publicidad, más allá de la que el Estado entrega, aunque el candidato diga, no, yo no tengo la culpa porque me la colocaron, se lo sanciona. Entonces se tiene que cuidar. La publicidad tiene que ser la que el Estado pone para todo el mundo, porque allá hay igualdad. Porque si yo tengo más plata, compro más publicidad. Si yo tengo más plata, pongo más vallas. Si yo tengo más plata, pongo más anuncios en televisión. No, eso lo paga el Estado para todos en forma igualitaria. Y algo peor, durante las campañas, quien tenga plata compra la publicidad, y luego quien gane la presidencia o la gobernación o la alcaldía, le da toda la publicidad, le da publicidad a ciertos medios y acalla a otros y los destruye o los vuelve sumisos para que obtengan conchos o residuos de publicidad. Es decir, quien llega al aparato del Estado maneja todos los medios, porque lo mismo pasa con la oposición. En Colombia no ha habido oposición, sino que el que gana, todo el mundo se adhiere y forma bancada de adhesión de gobierno, bancada de gobierno. Entonces no hay control político, ni hay medios que controlen. Por lo tanto, aquí se tapa todo. Entonces, otra propuesta mía, reposición de votos, nada, no hay reposición, no hay plata para reposición de votos. A cada partido, en forma igualitaria, de los que están estructurados como partidos, y de acuerdo al peso que tiene, se le entrega unos recursos antes de las elecciones, y esos son los recursos que tiene que usar, y se le permitiría a cada grupo político tener un porcentaje. Eso es rendición de cuenta que le hacen a la gente. ¿Sabe cuánto el Estado paga por un voto? En Cali, para el Consejo de Cali, paga 2.500 pesos por voto. ¿A quién le van a meter los dedos en la boca para decir que un voto vale 2.500 pesos?
Un voto en Cali vale más de 50.000 pesos. Y hay campañas para Senado que valen más de 10.000 millones de pesos. Y entonces dicen que una campaña no puede pasar para el Senado más de 500 millones de pesos. ¿Quién va a creer eso? ¿Dónde cabe? Correcto. Bueno, entonces para que no nos, desubiquemos, o por lo menos los televidentes crean que nos hemos desubicado, es que estamos hablando de una reforma electoral para el posconflicto. ¿Por qué? Porque las FARC, que es el tema de esta noche central, van a formar un partido político y ellos tienen que cumplir todas estas mismas condiciones de competencia, porque no pueden entrar a competir si esto no está arreglado, porque entrarían en condiciones en que ellos vienen de no hacer política electoral, sino política armada, y tendrían que encontrar ellos y los movimientos sociales, la gente que no ha podido participar y los grupos minoritarios, en condiciones de que tengan garantías en un estatuto que les brinde derecho a réplica, espacios políticos de participación. Y algo que decía Alejo Vargas, que es el director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, y subiría, estuvo en la reforma electoral en una comisión del gobierno, es que los canales regionales en los departamentos que tienen, porque el Guaviare no tiene ni Casanare, pero Caldas, Antioquia, Valle, que tienen canales locales, se vuelven del gobernante de turno y no dejan que haya espacios de opinión para movimientos sociales, sectores sociales, sociedad civil. Es decir, nadie opina, sino que el pensamiento se vuelve oficial, un monopolio. Sí. Y eso en el posconflicto no puede ocurrir, porque lo que debe haber diversidad de pensamiento, pluralidad ideológica, para que la ciudadanía conozca todos los puntos de vista y exista control con los gobiernos locales, porque la paz se arma también desde lo local, desde lo territorial. Y hay que controlar a esos alcaldes que en la sumatoria de corrupción acaban con el aparato del Estado también. El otro tema es el de Odebrecht, ya hablamos de la corrupción, pero no es Odebrecht solamente la única, y tampoco son estos dos gobiernos, o la estructura de Zuluaga y el presidente Santos, no, todos, casi todos los gobiernos, desde mucho más atrás, de que el presidente Samper dijo que si recibieron esa plata la hicieron a mis espaldas. Desde mucho más atrás, todos, casi todos los candidatos han recibido plata. Casi todos. Del sector privado que quiere luego la contratación, porque es una correa de transmisión entre lo privado y lo público. ¿Sí? Ellos financian para luego tener los contratos, los beneficios y un poder detrás del trono, que es lo que hacen los gremios y los grupos de presión, que hacen esto para lograr beneficios durante la administración de quien sea, alcalde, gobernador o presidente de la República. Entonces, el otro tema tiene que ver, ya implementados los acuerdos, ya participando la guerrilla y los diferentes sectores políticos, porque hay una apertura, porque hay un instituto de oposición, porque se puede permitir que todos los colombianos en forma igualitaria puedan participar en el quehacer político y en la búsqueda del poder. Entramos a otra cosa importante, Alberto. ¿Cuál es el desarrollo de la sana convivencia en el país? ¿A través de qué mecanismos se tienen que dar para evitar que lo logrado tanto con la FARC y posteriormente con el ELN, como se está haciendo en el Ecuador, se consolide? Y una vez consolidado, estoy seguro que los pequeños grupos de paramilitares, los pequeños que no se reinsertaron y que formaron la BACRIM, los otros grupos pequeñitos que quedan ahí, minúsculos, obviamente desaparecerán, porque la fuerza del Estado
estará totalmente dedicada solamente a esos sectores y a vencerlos, y seguramente los va a vencer. Viene el cumplimiento del mandato constitucional sobre la sana convivencia, y tras cámara nosotros hablamos que si el Estado es inferior a esos mecanismos de participación de esas fuerzas que se incorporan en una Colombia diferente, si el Estado no es capaz de hacerlo, lo más seguro es que se volverá otra lucha, igual o peor que la que se está viviendo con la FARC. Y durará mucho más tiempo, porque la gente no le va a creer al proceso o a un nuevo proceso que se venga. Claro, lo que se llama el posconflicto, pues es una nueva sociedad después del conflicto, que tiene que, primero, ampliar la democracia, mecanismos de participación, garantías, pero sobre todo, Luis Hermes, construcción del Estado social de derecho. Porque Colombia es un Estado social de derecho, artículo 1 de la Constitución. Así es. Pero eso fue un injerto socialdemócrata que los constituyentes trajeron de muy buena voluntad. Pero la construcción del Estado social de derecho en Colombia no ha llegado plenamente porque desde los gobiernos sucesivos, después de 1991, que han sido neoliberales, no han ejercido políticas públicas de Estado social de derecho, que son básicamente la realidad y materialización de los derechos sociales, culturales y económicos de la población. La redistribución del ingreso como fundamental. Entonces, tiene que ser con salud garantizada, un Estado social de derecho, y ojalá gratuita, porque para eso está la financiación con las EPS, que son las deducciones que le hacen a todos los empleados y a todos los trabajadores. No que se tenga que buscar una medicina prepagada para lograr atención en salud. Un Estado social de derecho es el de la socialdemocracia, que no es socialismo ni comunismo y tampoco puede estar en manos del mercado, o sea, los privados. Educación para todos y educación que sea verdadera, de cobertura y de bajo costo, pero de calidad. Vivienda. ¿Sí? Recreación, defensa de los niños, derechos de la mujer, la construcción de la familia y su protección y que no queden desamparados. Es decir, Colombia eso no lo tiene todavía, sino que ha venido parcialmente lográndolo a través de sentencias judiciales de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado en los reconocimientos de los derechos sociales, culturales y económicos, con una regla de sostenibilidad fiscal. Entonces, en el posconflicto hay que solucionar el problema de la precariedad, de la exclusión, de la pobreza y de la vulnerabilidad, cumplir con el artículo 13 de la Constitución, con el artículo 1 y el respeto a la dignidad humana de las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Fundamental del artículo 1 de la Constitución, la protección de la dignidad humana de los seres humanos. Claro, porque dice el artículo, Colombia es un Estado basado en la dignidad humana. Sí, claro. Y resulta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, y Colombia también firmó ese pacto, esa declaración del año 48, dice que el sustrato de todos los derechos humanos es la dignidad humana. Y si se viola la dignidad humana, pues entonces se violan los derechos humanos y de contera no se construyen los derechos sociales, culturales y económicos. Sí, señor. Entonces, desde ese punto de vista, Colombia tiene que entrar por una línea que no quiere decir que no haya oposición, precisamente por eso está la oposición de los partidos, sino que tiene que ser una oposición reflexiva, reconocer y aceptar quién ganó las elecciones, cómo debe gobernar y oponerse si las cosas no están bien hechas, en la búsqueda de una sana convivencia, en la búsqueda de una mejor redistribución de los ingresos, o sea, del presupuesto nacional, para que eso que tú estás mencionando, Alberto, pues se pueda cumplir. Mejor salud, mejor educación, mejor deporte y recreación, más trabajo para la gente. Es que la gente no tiene... ¿Por qué tenemos tanto problema nosotros con la inseguridad que golpea tanto? Yo no quiero hacer una apología del delito aquí, pero a la gente le falta tener un sitio para poder trabajar.
cómo resolver el problema de llevar la comida a la casa. Y escolaridad. Escolaridad. O sea, que es educación y oportunidades. Es que la educación rompe la trampa de la pobreza. Eso está demostrado. Un país que se educa, un país que se dedica a educar a su gente, rompe la trampa de la pobreza. Los países más atrasados son aquellos países donde la educación está en peores condiciones. Pues aquí todo está por hacerse, doctor Luis Hermes, porque imagínese usted que esta guerra ha producido más de 5 millones de desplazados. 7, doctor, para ayudarle. En otras cifras, 7 millones. Bueno, y dependiendo si son 20 años o si son 30 o si son menos. Pero imagínense que ese número de desplazados es igual o el doble de la población. Es el doble de la población de Cali, que está deambulando por toda Colombia, señor, porque claro. Cali tiene 2,5 millones en el censo, aunque realmente debe tener ya más de 3 millones. 3 millones. Víctimas del conflicto, desaparecidos más de 50.000, etc. Entonces, en Europa hay una convulsión en este momento porque la guerra en Siria y los problemas en Irak han producido más de 2,5 millones de desplazados y refugiados internacionales. No hay cómo solucionarlo con cuotas humanitarias. Y aquí, en un solo país, tenemos esa cantidad y estamos oponiéndola a que termine tranquilamente el proceso de paz. Hemos llegado al final de este programa, se nos fue la conversación, se nos terminó. Vamos a dejarla pendiente para que sigamos ahondando en este tema en la medida en que todo esto avance. Gracias, Alberto, por estar acá. Despide el programa, que usted lo sabe despedir. Bueno, asumiendo pues el lema del director, usted sabe, señor padre de familia, dónde están sus hijos, dónde en este momento se encuentran sus hijos menores, en compañía de quién, o quién puede estar pervirtiéndolos o desviándolos o induciéndolos, o por las redes sociales o por internet o lo virtual. Es decir, en la crianza y cuidado de los hijos está la construcción de la nueva sociedad, porque ellos son las personas que van a reemplazarnos a todos en la vida social, económica. Muy bien, muy buenas noches a todos y hasta el próximo sábado.